Vamos hoy a iniciar una nueva serie. Y la serie se va a titular Trabajando en Unidad. Trabajando en Unidad. ¿Qué vamos a ver en esta serie? Bueno, vamos a estar viendo los diferentes dones que Dios ha dado a la iglesia. Más o menos son como 29 dones. ¿Ok? Que vamos a ir viendo cómo funcionan. Porque una parte que ha dividido la iglesia es esa parte. ¿Cuál? El que uno piensa que porque tiene un don de ser sanidad, es mejor que uno que, por decir, que tiene discernimiento de espíritus. ¿Será mejor ese don? Bueno, vamos a decirlo así. Un don de sanidad es un don que se ve mucho. O sea, pues alguien que sana, pues dices, bueno, pues que ore por mí siempre, ¿no? Pero en los dones, hermanos, no hay, vamos a ponerlo así, lugares. O sea, ¿cuál sería el don para ti que es el que... O sea, si yo te preguntara, ¿qué don quieres tener tú? Pues tú pensarías luego, no, pues yo quisiera hacer milagros. O yo quisiera ser profeta, ¿no? Bueno, te voy a decir algo, esa es tu opinión. Y uno de los dones que más mal utilizado está en la iglesia, y que de hecho Pablo le dedica todo un capítulo, es el don de lenguas. Que hoy de verdad se ha disparatado, en serio, o sea, es un don que Dios da a la iglesia, pero tiene un propósito, ¿ok? Entonces, te voy a decir algo, por eso lo he llamado así esta serie, porque todos los dones deben llevarnos a eso, a la unidad, no a dividirnos. De que, pues es que este tiene este don y yo considero que ese don es muy pequeño. No, aquí no hay dones pequeños ni grandes, todos son iguales. Entonces, el primer tema se titula diversidad. Diversidad. Dice ahí, 1 Corintios 12:1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Ok? Bien. Voy a dar un contexto rápido de este pasaje para ir adentrándonos en lo que hoy vamos a ver, que vamos a hoy a definir qué es un don. Es decir, ¿es lo mismo un don y un talento? No. No. ¿Todo cristiano tiene un don? Sí. Sí. Uno, hay varios que tienen dos, hay otros que tienen tres. Puede ser que tú tengas 4 o tengas uno, pero de que tienes uno, tienes uno. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, tienes que orar a Dios. Y Dios te va a ir impulsando a donde Dios te va a poner, te va a dar el don. Porque mira, si Dios te pone como el maestro, ¿por qué te pone? Porque sabes que tienes ese don, ¿no? El don de enseñanza. El don de palabra, de sabiduría. O sea, si te pone como pastor, ahí hay lo que se llama don ministerial. Y hay un don de pastorado. O sea, si Dios te pone como pastor, ¿qué te va a dar? Ese don. O sea, entonces, entiende esto. Si Dios te manda algo, es porque tienes ese don. Que tú te sientas incapaz es otra cosa. ¿Ok? Porque obviamente si yo te digo, vas a dar esta clase, pues obviamente tú dices, ay, no, yo no puedo, no, ¿cómo crees? Pero si Dios te está llamando es porque tienes ese don. ¿Ok? Ahora,
Otra cosa, ¿yo le puedo pasar mi don a alguien? O sea, que yo hablo, por si yo hago sanidades, digo, voy a orar por ti para que tú también hagas sanidades. No. No, no se puede. ¿Por qué? Porque no lo reparte el hombre, es del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces voy a dar un contexto rápidamente. ¿Qué pasaba en Corinto? Corinto era una iglesia grande, de mucha gente. ¿Y qué crees? Tenían todos los dones. Todos los dones lo tenían. Pero Corinto era una iglesia muy carnal. ¿A qué me refiero? A que Corinto eran todavía niños. Se dejaban llevar por la corriente de allá afuera. Entonces, otra cosa aquí importante, dice, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos. Entonces, quiere decir esto. Los dones pueden imitarse. O sea, tú puedes hablar en lenguas por el Espíritu Santo, pero los brujos pueden hablar en lenguas, ¿eh? Tú puedes tener un don de sanidad por el Espíritu Santo, pero un yerbero también puede sanar. O sea, los dones no son una evidencia clara de que alguien es cristiano, porque un don se puede imitar, los frutos no. ¿Ok? Entonces, dice, ¿sabías que cuando eres, o sea, cuando estaban allá afuera, ustedes corintios, ahí había varios templos de dioses, ahí en Corinto, era una ciudad muy, haz de cuenta como la Ciudad de México, como Puebla, como Guadalajara, así era una ciudad donde había muchos dioses, ¿ok? Y también esos dioses, o en ese lugar los sacerdotes de esos dioses, ¿qué hacían? Pues también ocupaban dones, o sea, también había dones, ellos expresaban dones igual. Pero, y con estos dones, lo que hacían era extraviar o engañar a las gentes, que hoy tú lo puedes ver, ¿no? A ver, bueno, si tú dices que nada más eso es de Dios, a ver, ¿por qué fulano tú dices que está mal y sanó a mi abuelita? A ver, porque yo pienso que eso es de Dios, porque, a ver, tú dices que solamente Dios sana. Bueno, tenemos que ir viendo que también Dios, cuando ocupa un don de milagros o un don de sanidades, hay un propósito. El propósito máximo de los dones espirituales, ¿cuál es? Edificar la iglesia. O sea, si un don, si un milagro, si una sanidad no te trajo edificación, no te hizo amar más a Dios, no es de Dios. O sea, todo el propósito de todos los dones que Dios da es edificar la iglesia. O sea, si yo tengo un don de profecía, el propósito es que yo te edifique, que tú conozcas más a Dios. El propósito no es menospreciarte, ¿eh? O sea, si utilizan el don para eso, es que tú no hablas en lenguas, tú a lo mejor hasta demonio tienes, aguas, porque para eso no es el don. ¿Ok? Versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie, aquí está poniendo algo clave el apóstol Pablo, que de hecho el apóstol Pablo es creo yo, uno de los apóstoles que más habla de los dones. Aceptando, a lo mejor Pedro también habla un poco, pero no tanto como Pablo. Pablo es el que nos da más información de los dones. ¿Ok? Entonces dice, por tanto, o sea, habiendo dicho lo contrario, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, o sea, alguien que está actuando por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. O sea, significa, o sea, tú creerías que alguien que tiene un don de, no sé, de hablar en lenguas, y con ese don está destruyendo la iglesia, ¿será de Dios? ¿O que está engañando a la iglesia? ¿Será de Dios ese hombre? No, porque el propósito de los dones no es ese. El propósito de los dones es edificar la iglesia. ¿Ok? Entonces, una iglesia sin dones es una iglesia muerta. Ahora, hay varias posturas con respecto a esto. Por decir, hay varios hombres que tú puedes después ir viendo que no creen en los dones. Es decir, ellos creen que ya cesaron,
que nada más fue para el tiempo de los apóstoles y que hoy en día ya no existen. La postura de aquí, de Verdad y Restauración, Apizaco, es que los dones están en operación, pero obviamente los dones deben estar en orden. ¿Ok? Entonces, la iglesia, o cuando Dios te mande a hacer algo, no estás solo, ¿ok? O sea, hay don también de evangelista. Bueno, vamos a ir viendo cómo funciona ese don. ¿Cómo funciona, por decir, un don de interpretación de lenguas? ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a ir hablando de eso. Y espero que ya con esta serie tú te des cuenta qué don tienes. ¿Por qué? Porque si tú tienes un don, o sea, tú sabes que tú tienes el don, no sé, de servicio o de administración. Fíjate, esto es irónico porque alguien que tenga un don de administración puede ser pésimo para administrar su casa, pero para la iglesia es muy bueno porque es un don. ¿Ok? Es irónico, ¿no? Porque en la iglesia es bien administrado, pero en su casa es pésimo. ¿Ok? Porque es un don. ¿Ok? Pero, hermanos, si tú no ocupas tu don en la iglesia, estás faltándole a Dios, porque Él te regaló eso. ¿Ok? O sea, si tú sabes que tienes un don, no lo sé cuál tengas, Dios te va a revelar cuál tienes. A lo mejor por esta serie te vas a dar cuenta, no, yo tengo este don. Ah, bueno, ok. ¿Y qué pasa si no lo utilizas? Pues estás faltándole a Dios, porque Dios te lo dio para un propósito. ¿Cuál? Edificar la iglesia o la iglesia local donde te estás congregando. ¿Ok? Entonces, los dones también, hermanos, no dependen de tu crecimiento espiritual. O sea, ¿a quién le va a dar Dios un don de pastor? ¿Al que tenga más tiempo en la iglesia? No. Porque la iglesia de Corinto era bien carnal y tenían todos. O sea, no depende. O sea, puede haber cristianos que llevan un medio año de convertidos y tienen un don de milagros. Pueden tenerlo y tienen medio año en la iglesia. O sea, lo pueden tener. O sea, no depende de tu crecimiento. Por eso es importante que te discipules. Porque si imagínate que tú tienes medio año en la iglesia y tienes un don de milagros, ¿qué va a pasar contigo? Te puedes enorgullecer. ¿Por qué? Porque piensas que tú eres lo máximo por tener un don así. ¿Ok? Generalmente donde se ve el más mal uso de los dones es en las iglesias numerosas, donde se ve que, o sea, la manifestación de muchos dones, pero se ve en desorden. Se ve de una manera muy, muy destructiva. Y donde muchas veces la gente entra a esas iglesias y ven la manifestación de los dones y en vez de glorificar a Dios, lo que hacen es espantarse de lo que ocurre. ¿Ok? Ahora, hay 3 porciones bíblicas donde se menciona los dones, pero vamos a seguir estudiando. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis. Aquí la palabra ignorancia significa pasar por alto algo. ¿Ok? Significa pasar por alto algo. Ignorar los dones habla de no saber el origen de dónde vienen. De no saber el origen de dónde vienen. Entonces, Dios nos va a dar dones, pero debemos saber cómo utilizarlos. Fíjate, alguien que tiene un don de sanidades no puede sanar cuando él quiera. Así que esos que hacen campañas de que viernes de milagros, eso es una blasfemia. Porque alguien que tenga un don de milagros, el don no es de él no lo maneja. Dios va a hacer un milagro
a través de él, ¿cuándo qué? Cuando Dios quiera. ¿Ok? A ver, ¿cómo se maneja un don de profecía? Porque hoy ese don también está bien manipulado. Muchos dicen, Dios me está diciendo una palabra aquí. A ver. El don de profecía no es ser profeta, ¿eh? Tener don de profecía no es ser profeta. Son cosas muy distintas. Y voy a explicar eso también. O sea, si tienes un don de profecía, te voy a enseñar cómo actúa ese don. Pero no creas que eres Elías. Ni que eres, ¿qué se llama? Eliseo y que eres Nahum. No. Ellos fueron profetas y tú tienes un don de profecía. Eso es otra cosa. Y te voy a enseñar cómo actúa. Bueno, vamos a responder una pregunta. ¿Qué es un don? Algo que te regala. ¿No? ¿Qué es un don? 1 Corintios 1:4. 1 Corintios 1:4. Dice aquí, 1 Corintios 1:4, voy a empezar a leer ahí. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que no os falta ningún... ¿Sabías cómo era Corinto? Tenía todos los dones, todos los dones. Pero ¿sabes cuál es el que tenía más desordenado? El don de lenguas. Qué raro, ¿ah? Hoy en día es el mismo don el que está bien desordenado en la iglesia. ¿No? Entonces, Corinto tenía todos los dones. Aquí la palabra don es la palabra griega charisma. Charisma, con J. Y se significa una dádiva. Significa un regalo de Dios. O sea, el don es un regalo que Dios te da. No porque te portes bien, ni porque seas el más bueno de la iglesia, ni porque seas el más bueno de tu familia. No. Dios te lo da porque eres su hijo y te da algo para que tú trabajes en su obra. Oílo bien. Te da un don para que tú trabajes en su obra, no para que hagas dinero. Como hoy muchos lo han hecho, ¿verdad? Los milagreros han hecho mucho dinero y es que sanando gente. ¿Ok? Un don es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. O sea, un don de lenguas es hablar una lengua que tú no conoces, que nunca has estudiado y la hablas. Por obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Un don de sanidad no es que le des una pastilla y se sienta mejor. Eso no es un don de sanidad. Un don de sanidad es cuando tú oras y al momento se sanó. Eso es un don de sanidad. Un don de hacer milagros es cuando tú oras y por obra del Espíritu Santo ocurre algo al momento. Eso es un milagro. ¿Ok? Ese es un don de milagros. Es algo sobrenatural. Un don de palabra de ciencia funciona cuando Dios te revela algo que otro está haciendo de manera no por investigación, o sea, de que lo anda espiando y veo su Facebook y todo eso. No, un don de palabra de ciencia es que Dios te revela al momento lo que esa persona está haciendo y que nadie más sabe. Al momento te lo revela. No, y no se trata de investigar en nada, no, al momento es algo sobrenatural. Ahora, ¿para qué nos da estos dones sobrenaturales? Para un trabajo en específico. Para una labor en la iglesia. Entonces, no se va a una escuela de profetas para ser profeta, ¿eh? Ni se va, o sea, no hay eso de que ahí en el instituto estudian para pastor. No, para pastor necesitas un llamado. O sea, tú puedes estudiar mucho y Dios no te va a llamar al pastorado si no es su voluntad. Aunque hayas estudiado donde tú quieras.
O sea, no hay eso, no existe. Eso de que, no, pues yo estoy aquí porque voy para pastor. No, ya le preguntaste si a Dios si ese es tu llamado. Porque si no es tu llamado, te puedes poner de pastor, pero si no tienes el don, para lo único que sirves es ¿para qué? Para derribar la iglesia, no para edificarla. Para edificarla se requiere un don. Ahora, ¿por qué requerimos dones? Porque la obra de Dios es espiritual. O sea, aunque estamos tratando con gente, no te edifico tu cuerpo físico. Para eso pues, tienes que comer, ¿no? Lo que tengo que edificar es tu espíritu. Y para eso se requiere un don. Entonces, un don no se compra, no se entrena tampoco. De que voy a entrenar para milagrero. Y entrenas y entrenas y le tienes que hacer así y así. No. Eso no existe. Ahora, ¿qué es un talento? Un talento es algo que recibes por nacimiento. ¿Ok? Un talento es algo que recibes por nacimiento. Por decir, alguien que canta, tú dices, ¡ay, tiene el don! No, no es un don. Es un talento porque un talento lo tienes que desarrollar con el entrenamiento. ¿Ok? Un talento tienes que desarrollarlo con el entrenamiento. O sea, por si los futbolistas, ¿qué es un don o un talento? O sea, es un talento. ¿Ok? O sea, no requieren del Espíritu Santo para jugar fútbol. Ese es un talento que viene por nacimiento. Pero para hablar la palabra de Dios, ¿qué requieres? Un don. Porque la palabra de Dios no es terrenal, es espiritual. Entonces, un talento se tiene que desarrollar. Un don simplemente aparece. ¿Ok? Un talento se tiene que desarrollar. Un don simplemente aparece. Entonces, desarrollar un canto o desarrollar la voz no es un don, es un talento. El que toques el piano, toques la guitarra, ¿es un don o un talento? Un talento, porque entre más ensayas, se desarrolla más ese talento. Entonces nadie te puede decir, te voy a enseñar a hablar en lenguas, porque yo he escuchado eso. Que, a ver, repitan conmigo, les vamos a enseñar a hablar en lenguas. Y vere. Y ahí está la gente, no, ve. ¿Y hablaste en lenguas? No. Eso no es hablar en lenguas. Eso nada más a repetir como periquitos. Así no es un don de lenguas. ¿Ok? Nadie te puede enseñar a hablar en lenguas. Nadie te puede enseñar a profetizar. Nadie. Eso simplemente aparece. ¿Ok? Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos dones hay? Bueno, vamos a clasificarlos en tres. En toda esta serie vamos a ver estos dones en tres clasificaciones. La primera clasificación está en 1 Corintios 12:4. ¿Ok? 12:4. Dice ahí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí la palabra diversidad significa distinción, variedad. Y esto lo vamos a llamar los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Los que se mencionan ahí más abajo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque para este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lengua. A otro, interpretación. Esos son los dones del Espíritu. Y de esa clasificación,
todos aquí debemos tener uno. ¿Ah? De estos dones del Espíritu, todos aquí debemos tener tan siquiera uno. De estos, de los dones del Espíritu. ¿Cuál es? Bueno, ya tú sabrás. Conforme vayamos viendo la serie, pues vas a ir entendiendo cómo funciona palabra de ciencia, palabra de sabiduría, cómo funciona el don de fe. Porque no es fe de la que tú tienes ahorita. Hay gente que puede tener fe, por decir, un don de fe es alguien que puede tener fe para que Dios haga un milagro, tiene una fe sobrenatural. Pero sin en cambio puede ser un incrédulo para ver si mañana va a comer. Porque es un don. O sea, un don de fe actúa cuando en lo que nadie puede creer, él sí lo cree. Pero puede ser incrédulo en cosas pequeñas, como si va a sanarse. Y sin embargo es un hombre de fe. ¿Por qué? Porque es un don. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, la primera clasificación son los dones del Espíritu. 1 Corintios 12:5. Luego dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí podemos ver la segunda clasificación, y son los dones ministeriales. ¿Okay? Los dones ministeriales. Ahora te voy a decir cuáles son esos. Y 1 Corintios 12:6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La tercera clasificación son los dones operacionales. Los dones operacionales o de servicio. ¿Ok? Entonces ya vimos, la primera clasificación, ¿dónde está? 1 Corintios 12, del 7 en adelante. La segunda, los dones ministeriales, se encuentran en Efesios 4:11. Esos son los dones ministeriales, cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son dones ministeriales. ¿Ok? Entonces, ¿existen profetas como los anteriores? No. No. O sea, como Elías, como Juan el Bautista. No, Jesús dijo que los profetas terminaron ¿hasta cuándo? Hasta Juan el Bautista. O sea, ya. Bueno, otro tipo de profetas, sí, vamos a ir viendo esa parte, pero ya no como Juan el Bautista. O sea, ya los profetas de hoy, todo lo que te digan tiene que estar de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Nada de que Dios me dijo, oye, pero eso no está en la Biblia. No, pero Dios me lo dijo. No. Todo lo que ellos digan debe de estar de acuerdo a la Biblia. Nada de que, no, pues Dios me dijo que te vas a casar con fulana. No. Eso no. Eso no lo creas. O sea, no existen profetas así. Ya no. Ya todo está enmarcado en las Escrituras. Entonces, todo lo que te profeticen tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Número 3, los dones operacionales o de servicio. ¿Dónde están? En Romanos 12:6. Dice ahí, dones operacionales. Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, fíjate, la gracia significa según el regalo, según lo que Dios te quiso dar. O sea, si tienes un don de lenguas o de interpretación de lenguas, pues esa es la gracia de Dios en ti. O sea, es lo que Dios quiso darte. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, a lo mejor tú tienes un don don de servicio, ¿no? En servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, o sea, el que reparte aquí significa el que administra. O sea, hay gente que es buena en la tesorería, tiene este don. Ay, hermano, porque donde hay dinero, hay problemas, ¿eh? O sea, no todos pueden estar en el dinero. Que se van con el lazo. O sea, no.
O sea, que Dios nos vaya mostrando quién tiene este don, ¿no? El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Ahora, entraremos a estudiar los dones del Espíritu, sin embargo, todos vienen de Dios, ¿no? Algunos son más visibles que otros. Pues si alguien que está sirviendo, pues bueno, no se ve tanto, ¿no? Como alguien que hace sanidades. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo y cuándo se obtiene un don? ¿Cómo y cuándo se obtiene un don? La respuesta es, no se sabe. Otra pregunta. Pastor, ¿puedo yo orar porque Dios me regale tal don? Sí y no. Fíjate, que puedes orar, sí. Pero que Dios te lo vaya a dar, no, porque Él lo da como Él quiere. Dios no cumple caprichos. De que, no, yo quiero un don de sanidad y si no me da ese, no me voy. No. Ahora, otra pregunta. ¿Quién fue el único que tuvo todos los dones? Jesús. No hay ningún hombre, ningún pastor, ningún apóstol que tenga todos los dones. Nadie. Solamente Jesús tuvo todos. Solamente Jesús tuvo todos. No hay nadie que tenga todos. Puede tener 3, 4, 5 dones, sí, pero no los puede tener todos. Solamente Jesús tuvo todos. Otra pregunta. ¿Cómo son repartidos los dones? 1 Corintios 12:11. Que 1 Corintios 12:11. Dice ahí, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el don no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Dios pone el don, te llama, te da el don, pero no es por tu mucha gallardía o tu mucha inteligencia, simplemente te da el don. Entonces, cuando alguien predica acá, no necesariamente tiene que tener un título universitario para predicar, porque aquí no se necesitan títulos del mundo, se requiere el don. Entonces, cuando Dios puede llamar, puede haber una iglesia llena de intelectuales y Dios llama al que no tiene. ¿Por qué lo llama? Primeramente, porque Él quiere, y segundo, porque le da el don para hacerlo. Entonces, el don no viene por imposición, ni tampoco es por cumplir el capricho de alguien, ¿ok? Pero muchos pueden decir, bueno, entonces, ¿qué me dices de este verso? 1 Corintios 12:31, a ver. Ahí dice, pastor, esto, dice ahí, 1 Corintios 12:31, procurad pues los dones mejores. Ahí está. Bueno, te voy a responder eso. ¿Cuál es el don mejor? ¿Cuál es el mejor don? O sea, porque procurarme los mejores dones. Bueno, ¿cuál es el mejor don? No, pues eso es según tu opinión. Aquí la palabra procurar, este verso, la palabra griega es celo, con Z, celo. Y significa tener un sentimiento de anhelar algo muy fuerte. La palabra griega celo significa buscar con entusiasmo cuál es tu don para servir a Dios. Eso es lo que debes hacer. O sea, procurar los mejores dones significa procura encontrar el tuyo. O sea, es una responsabilidad tuya saber qué don tienes. Es una responsabilidad tuya. Ya no estés más en la ignorancia de que no, pues será o no será. No. Tienes un don. ¿Cuál es? Procura encontrarlo. Procura encontrarlo. ¿Para qué? Para que sirvas a Dios. Mira, vamos a ver el contexto. 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles. Luego, ¿por qué dice todo eso, Pablo? Orden. O sea, los dones se van a manifestar, sí, pero debe haber orden. O sea, el hecho de que tú tengas un don de profecía, que Dios me dijo algo. Mira, bueno, ahorita te dejamos hablar, ahorita.
Pero ¿será justo que tú tienes un don de profecía y me quieras arrebatar la palabra? Porque Dios me está diciendo algo y tengo que decirlo. No. No. Te puedes esperar, hermano. Ahora te damos oportunidad de que tú digas. O va a empezar la reunión, o ya la predicación, y me dice el hermano, tengo una palabra del Señor, Dios me dijo algo. Dímela a mí. No me dijo que era para la iglesia. No, dímela a mí para que yo vea si de verdad es palabra de Dios. No, duda de mí. Los dones pueden ser manipulados. O sea, tal vez Dios sí te habló, pero le agregas de tu cosecha. O sea, pueden ser manipulados. O sea, cuando tienes un don, no entras en trance, ¿eh? De que, hablo en lenguas y ya no soy yo. No, eso ya es un endemoniado. ¿Ok? O sea, no. O sea, cuando tú vas a hablar, estás en tus 5 sentidos y puedes controlarlo. O sea, tú te puedes callar o puedes hablar, pero todo debe hacerse en el orden. ¿Ok? ¿Para qué? Para que todos seamos edificados. Entonces, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Todos son apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen dones de sanidad todos? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces procurad pues los dones mejores. ¿Qué quiere decir? No anden echándose competencias entre ustedes. O sea, el hermano tiene don de sanidad. Yo quisiera ese. No, le voy a orar a Dios porque me dé ese, porque como a él sí le dio y a mí no. No, tú procura encontrar el tuyo. Tú también tienes uno. Pero no como ese. No lo ves así. De que, es que el hermano es más importante que el tuyo. No. Todos son importantes. Todos. Pero yo nada más me tocó el de servicio. Pues por algo Dios te lo dio. Por algo Dios te lo dio. Entonces, procurad, ¿qué quiere decir? Buscar el tuyo. Busca el tuyo. Con celo, o sea, con esmero, búscalo. Tú tienes un don. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Entonces aquí llegamos al punto clímax del mensaje. Los dones deben hacernos trabajar en unidad. ¿Ok? Los dones deben hacernos trabajar en unidad. No es para que echemos competencias entre nosotros a ver quién sabe más, a ver quién hace más milagros, a ver a quién sana más personas, a ver quién tiene más palabra de Dios. No. Los dones son para edificarnos unos a otros. Pues sí, vamos a ver 1 Corintios 12, 27. Ahí seguimos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Pablo aquí toma la imagen de un cuerpo. Y cada miembro del cuerpo tiene una función. ¿Y cuál es tu función? Pues tu don. Tu don. ¿Ok? Ahora, ¿el don solamente funciona en la iglesia? O sea, ¿se activa cuando entro? No. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, lo fundamental es la iglesia, pero recuerda que la iglesia no es el edificio, somos nosotros. Entonces, imagínate que tú tengas un don de enseñanza. ¿Dónde es lo primero donde lo vas a utilizar? Tú dices, no, es que yo lo quiero utilizar en el púlpito. No, con tus hijos. ¿Tienes ese don? Ocúpalo con tus hijos, edifica tu casa. Imagínate que tu mujer, casi siempre yo he visto, las mujeres tienen más, 2 dones que yo he visto mucho. El don de palabra de ciencia, o sea que algo pasa, que Dios les revela algo que está pasando. Es parte de su naturaleza, porque la palabra ayuda idónea en el hebreo significa la que avisa. Eso significa la que avisa, la que
Está al pendiente. Tú ves que los hombres, por eso somos diferentes por diseño. O sea, los hombres somos más así como que, ¿ya te diste cuenta cómo está haciendo eso? Ay, mujer, todo te das cuenta. No le hagas caso. No. Tu hijo anda mal, ¿eh? Tu hijo anda mal. Nada más está cansado, está enfermo. No, anda mal. Anda haciendo sus cosillas por allí. O sea, los hombres somos más, como que más dejados. O sea, como que, hacemos las cosas así, ya saldrá. Y la mujer no, la mujer por naturaleza es así, es más observadora. Es más observadora. ¿Y qué pasa? Por eso habla mucho la mujer, porque se trata de avisar. Ese es su trabajo, avisar. Por eso, cuando el hombre no escucha a su esposa, generalmente va a cometer un error, porque haz de cuenta que ella es tus ojos y tú, hombre, eres la cabeza. Entonces, ¿vas a poder actuar si no ves? No, o sea, tú no tienes todos los dones, hombre. Ella es tu complemento, ella es lo que tú no eres. ¿Entienden? Por eso no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque tú no tienes todo. Tú no puedes verlo todo. Por eso la mujer está. Entonces, ahora lo trasladamos a la iglesia. La iglesia no es el pastor. La iglesia no es del pastor. La iglesia somos todos. El cuerpo de Cristo somos todos. O sea, yo no puedo tocar la guitarra y a la vez tocar el piano. No puedo. Se requieren más miembros. ¿Ok? Entonces, todos en conjunto tenemos dones. ¿Para qué? ¿Para que me sirvan a mí? No, para que le sirvamos a Dios. ¿Y que algunos se ven más que otros? Sí. Pero todo tiene un propósito. Entonces, ¿cuál es el mejor don? Ninguno. Es el que Dios te haya dado a ti. Entonces, vámonos por la parte final. ¿Cuál es el propósito de los dones? El bienestar de la iglesia. Entonces, fíjate bien esto. Es más importante la necesidad de la iglesia que mi necesidad. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, dice ahí, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Fíjate, cada uno, según el don que ha recibido, pero si ignoras tu don, si ignoras cómo trabaja ese don, ¿cómo actúas? Pues mal. Si ya sabes cuál es tu don, entonces ¿qué vas a hacer? Los dones trabajan bajo autoridad, hermanos. Los dones trabajan bajo autoridad. Es decir, si tú tienes un don de profecía y tú dices, hermano, Dios me dio una palabra, pues tienes que ir con el pastor y decirle, pastor, me da permiso de dar esta palabra a la iglesia, Dios me dio esta palabra y quiero compartirla con la iglesia. Y yo te voy a decir, sí, dímela. A ver, ¿qué te dijo Dios? No, que esto y esto y esto. Entonces yo digo, sí, te vamos a dar la oportunidad de que pases y que y la digas. No, usted frena el espíritu. No. Los dones trabajan bajo autoridad. No es aquí hacer lo que uno quiera. No. Los dones están sujetos a la autoridad, porque si no los sujetamos a la autoridad, lo que va a pasar es que nos vamos a guiar por un don, y no es posible guiarse por un don. O sea, a ver, ¿cuál es la visión de la iglesia? Vamos a preguntarle al profeta. A ver, profeta, dinos, ¿cuál es la visión de la iglesia? No, para eso ya está la Biblia. ¿Ok? Para eso ya está la Biblia. Entonces dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros, como buenos, ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, si tú no estás usando tu don para el crecimiento de la iglesia, eres un pésimo administrador.
Si tú no estás usando tu don para el crecimiento de la iglesia, eres un pésimo administrador. Fíjate, un hombre o una mujer que sabe qué don tiene y no lo administra bien, está dividiendo la iglesia. Un hombre, una mujer que sabe qué don tiene y no lo pone en práctica, está dividiendo la iglesia. ¿Qué hace tu cuerpo cuando un miembro ya no sirve? O sea, esto pasa mucho con los que tienen un trasplante. Le trasplantaron el hígado o el riñón. Y por un tiempo funciona, pero ¿qué pasa? A veces pasa que el cuerpo lo rechaza. O sea, sí, lo tengo allí, pero no me sirve. Así es un miembro que tiene un don, que sabe cuál don tiene, y dice, no, ¿yo para qué los voy a servir? No, está bien dividiendo la iglesia. Entonces nos imaginamos que alguien tiene el don de sanar y no lo utiliza. Entonces tienes un don de sanidad y ves que tu hermano está sufriendo, que tiene una enfermedad, y tal vez Dios quiere que por tu don, Dios quiere sanarlo, y tú, aprovechado, dices, no, pues no oro por nadie, aunque tengo ese don. ¿A qué estás contribuyendo? A la división de la iglesia. Entonces qué malo eres, ¿no? Que tú tienes un don de hacer milagros o de sanidad y no oras por tu hermano que está enfermo. Pues qué malo eres, ¿no? O sea, se ve muy mal en ti, que tienes ese don y no lo utilizas. Fíjate, termino. 1 Corintios 12, 24. Entonces, hermanos, esta serie nos va a llevar para saber qué don tienes. Y cuando lo sepas, ¿qué vas a hacer? Pues hacer dinero. No. Vas a trabajar para Dios. Vas a trabajar en la iglesia. O sea, te das cuenta que no solamente sugieres. A lo mejor tú tienes un don de administrar, o tienes un don de misericordia, o tienes un don de fe. Bueno, utilízalo. Dice ahí, 1 Corintios 12, 24. Porque todos los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. O sea, Dios todo lo puso en orden. Para que no haya desaveniencia. Esa palabra desaveniencia significa división, o lo que se hace en un cuerpo, o lo que pasa en el cuerpo, una rotura fibrilar. ¿Sabes qué es una rotura fibrilar? Cuando te desgarras. ¿Te has desgarrado alguna vez? Jugando un deporte y te desgarras. Desgarrarse es que está el músculo y se te abre. Es una rotura fibrilar. Ese es desgarrarse. ¿Y qué pasa cuando te desgarras? Pues si estás corriendo y te desgarras, ya no puedes correr por un tiempo. O sea, imagínate el cuerpo, que queremos correr como iglesia y tú no utilizas tu don. ¿A qué estás contribuyendo? A que el cuerpo se desgarre. Y no podemos trabajar porque tú no quieres utilizar tu don. Sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos servimos con los dones. Entonces, hermanos, si queremos que venga unidad a la iglesia, necesitamos poner en práctica nuestros dones. Así que si nos cuesta trabajo la unidad, quiere decir que quieres esconder tu don. O sea, si te cuesta mucho ser unidad con la iglesia, es porque tú sabes qué don tienes, pero no lo quieres utilizar. Porque tal vez no te gusta el don que tienes, o tal vez no sabes cómo se utiliza. Bueno, esta serie nos vamos a preocupar por enseñarte cómo es ese don. Y te vamos a ir enseñando poco a poco cómo son esos dones. ¿Para qué? Para que al final, si tú tienes alguno de esos dones, bueno, lo utilices. Lo utilices. Pero ojo, hermanos,
dos cosas importantes. Número uno, los dones están bajo autoridad. Y segundo, debes estudiar. Debes estudiar. ¿Ok? O sea, sí son sobrenaturales. Pero, pues obviamente tú no entras en trance. El Espíritu Santo va a ocupar cosas que tú tengas en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si no tienes ahí más que la talanovela, pues hay que estudiar. Hay que estudiar. Entonces, primero preocúpate por saber qué don tienes. Y segundo, en estudiar. Y Dios va a saber cómo te va a utilizar. Porque no es en tus fuerzas, es en el Espíritu de Dios. Vamos a orar, hermanos.